Muy buenos días, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en este momento nosotros vamos a proceder a explicar el sistema circulatorio. Esta es la materia de histología 2 y comenzamos. Bueno, bueno, comenzamos a explicar entonces los componentes del sistema circulatorio, sabiendo que está formado por dos componentes separados pero relacionados. En este caso tenemos dos sistemas, el sistema cardiovascular y el sistema linfático. Veremos que el aparato cardiovascular está a su vez conformado por el corazón, que es la bomba cardíaca, del cual en este caso se divide en circulación mayor y menor. Y vamos a ver, en este caso, vemos la división también de los vasos arteriales y también los vasos sanguíneos venosos. Recordando, el sistema vascular linfático está formado por varios tejidos que confluyen, desembocan en la vena cava superior, y las funciones del sistema vascular linfático son la de retornar el fluido filtrado a partir del tejido sanguíneo. También tenemos la transferencia de grasa y captura de agentes patógenos. En este caso, se focalizan los agentes de tipo infeccioso, ya sean virales, bacterianos o parasitarios, en las diferentes cadenas ganglionares cercanos al área en el cual se hayan instalado estos organismos. Bueno, hablaremos de los vasos sanguíneos, ya que estos son conductos musculares elásticos que distribuyen la sangre y la recogen en sangre y la llevan a los diferentes lugares del cuerpo. Veremos que en sí tenemos tres vasos sanguíneos principales, que son las arterias, las venas y los capilares. Veremos en sí que la estructura general de los vasos sanguíneos es diferente en su composición. Veremos que las venas, igual que las arterias, están formados por diferentes capas, y estas a su vez, por su composición, vamos a ver que tienen una túnica interna llamada endotelio, una túnica media llamada túnica media, o capa muscular, y una túnica adventicia. A su vez, veremos que los capilares en sí son pequeños vasos sanguíneos que están formados por solamente células endoteliales. Bueno, veremos que el desarrollo de los vasos sanguíneos esto se va dando en el proceso embrionario en primer lugar, a través de el origen de las células mesenquimáticas, que dan lugar a estos vasos por el proceso llamado y conocido como vasculogénesis. Después, en el adulto, la formación de vasos sanguíneos se va dando a medida que se vaya requiriendo por la distribución sanguínea, en un proceso conocido como angiogénesis. Veremos que los vasos sanguíneos, entre los principales, tenemos a las arterias. Estas, a su vez, como habíamos mencionado, están formadas por tres capas: la túnica íntima o endotelio, la túnica media o capa muscular, y la túnica adventicia o compuesta por fibras de colágeno. Aquí vemos de la misma forma, en una forma gráfica, estos dos vasos, las arterias y las venas, con sus diferentes capas. Diremos que las arterias son aquellas, en este caso, vasos sanguíneos, que llevan la sangre oxigenada desde el corazón hacia los capilares en las diferentes partes del cuerpo. A su vez, vamos a ver que estas arterias necesitan, según su morfología, una pared muscular gruesa que permita que éstas mantengan una presión sanguínea con una fuerza de eyección ya establecida. Veremos también que las arterias más pequeñas se las conoce como arteriolas, que conducen la sangre hasta las redes capilares. Y también veremos que estas arteriolas son las que regulan la cantidad de sangre que ingresa en las mismas. En la clasificación de las arterias, nosotros tenemos una clasificación establecida, la cual nosotros podemos mencionar arterias elásticas, arterias musculares y arteriolas.
En las arterias elásticas tenemos una diferenciación en cuanto a función y también diámetro. En las arterias elásticas vamos a ver que son las más gruesitas, que pueden llegar a medir de 1 a 4 milímetros, y la función que tienen es de conducir la sangre. Las musculares tienen un diámetro menor de 0.2 a 1 milímetro de diámetro y se encargan de la distribución y resistencia a nivel de la circulación. Y por último, las arteriolas, que son las de menor calibre, de 0.01 a 0.02 milímetros. La función que tiene la resistencia y regulación de flujo y presión. Bueno, hablaremos de las arterias elásticas, en las cuales, como habíamos mencionado, tenemos 3 capas: túnica íntima, media y externa. En la túnica íntima podemos hacer énfasis de que contiene un endotelio como un subendotelio, formado por fibras de músculo liso, fibroblastos, fibras de colágeno y gran cantidad de fibras elásticas. La túnica media, como he mencionado, es la túnica, las arterias, esta parte es la más gruesa y consta de fibras elásticas, también fibras musculares lisas y fibras de colágeno. Y por último, la túnica externa, o túnica adventicia, que también así se conoce, está compuesta por fibras colágenas, el vasa vasorum y el nervio vasorum. Sí podemos decir que a medida que las arterias se alejan del corazón, estas disminuyen el componente de fibras elásticas y aumenta el del músculo. Bueno, aquí tenemos un corte, en este caso, un graficado, donde vemos el endotelio, las láminas elásticas, la túnica media, formada por células musculares lisas, y lo que sería la túnica denticia, formada por fibroblastos. Aquí tenemos este corte histopatológico, donde podemos observar la túnica media ampliamente distribuida y formada por células musculares lisas, el endotelio, que será la primera capa o túnica íntima, y la túnica adventicia, formada por fibroblastos. Las arterias elásticas, la misma forma, seguimos viendo las fibras aquí elásticas alrededor de las células musculares lisas. Tenemos el endotelio, túnica íntima, y la túnica adventicia. Bueno, diríamos que en este corte transversal veremos que casi la mayoría de las arterias, bueno, serán de una forma esférica. La distribución de la capa muscular y después de los fibroblastos se puede observar en estos vasos. Aquí también tenemos otros cortes histopatológicos que nosotros vamos a donde nosotros vamos a ver tanto el endotelio, vamos a ver la túnica media, vamos a observar también a este nivel en lo que sería ya la túnica adventicia, como habíamos mencionado, contiene el vasa vasorum y el nervio vasorum, que está compuesto por diferentes nervios que se muestran estas estructuras en este sentido. Las arterias musculares veremos que también están compuestas de estas 3 capas: túnica íntima, media y externa. Veremos que la túnica íntima puede estar formando por endotelio y subendotelio. La túnica media habíamos mencionado que es de mayor grosor en las arterias musculares, y donde el músculo liso puede tener de 3 a 40 capas, y la túnica externa, fibroblastos, fibras colágenas y vasa vasorum o nervio vasorum. Aquí lo mismo en estas arterias musculares, lo que hace referencia es que vamos a observar una túnica media con un mayor grosor de fibras musculares lisas. Aquí lo mismo podemos observar en este corte más cercano, tanto el endotelio, la túnica media o muscular, y la túnica adventicia o externa, que estaría compuesta de fibras de colágeno y fibroblastos. Las arteriolas, en este sentido, también tienen las 3 capas y se podrá reconocer también el endotelio, también las fibras musculares y un poco de lo que sería el tejido celular subcutáneo, ¿no? Vamos a ver aquí entonces las arteriolas, que si bien, digamos, tienen esta forma esférica, aquí estamos viendo la vénula acompañante, habíamos mencionado otras estructuras, sí vamos a ver una capa delgada muscular, ¿no? O túnica media. Bueno, hablando de los capilares, vamos a decir que estos capilares son, en este caso, vasos sanguíneos que van a recibir y van a permitir, van a recibir sangre y van a permitir el intercambio de sustancias a nivel de los diferentes tejidos. Veremos que la estructura de la pared de los capilares puede variar en cuestión de ser con células muy delgadas, y veremos que estas también estarán rodeadas de prolongaciones
nerviosos laterales, que también se conocen otras células como los pericitos. Aquí podemos observar esta diferencia entre los capilares, que tienen solamente células endoteliales, no de células musculares alrededor. Habíamos mencionado que solamente están formadas de células endoteliales. Las arterias tienen una capa endotelial, también una capa muscular y una capa de fibroblastos. Vamos a ver una capa muscular también aquí en las venas y el endotelio, y también se notará la túnica adventicia. Los tipos de capilares podemos decir que tenemos tres tipos: continuos, fenestrados y discontinuos. Continuos con una pared endotelial totalmente, totalmente uniforme. Fenestrados, lo que quiere decir que vamos a observar pequeños orificios alrededor de las células endoteliales. Y los discontinuos, que también tendrán mayor cantidad de polos abiertos. Aquí otro gráfico de los tipos de capilares, donde vemos el capilar continuo, que no tiene apertura a ningún orificio; los capilares fenestrados, que ahí es donde encontramos espacios entre células endoteliales; y en este caso, lo habíamos mencionado, los capilares discontinuos o sinusoidales, donde vamos a ver que hay un mayor espacio intercelular entre células endoteliales. Los capilares sinusoides hace así su referencia, porque son capilares que tienen un camino retorcido, o sea, tortuoso, ¿no? Y además tiene un diámetro de 30 a 40 micras. Sí se puede encontrar en el hígado, vaso, médula ósea, hipófisis y glándulas suprarrenales. No son totalmente cilíndricos y se adaptan a los cordones celulares de los órganos, y tienen una membrana basal incompleta. Veremos que el funcionamiento del endotelio en sí, el endotelio tiene diferentes, en este caso, funciones que es importante conocerlas: desde el intercambio de sustancias, desde la sangre a los tejidos, el control de migración de leucocitos en vénulas postcapilares, adresinas para linfocitos, selectinas, la síntesis de selectinas para los neutrófilos, monocitos y algunos linfocitos, anticoagulación, coagulación, vasodilatación y vasoconstricción. Bueno, ahora hablaremos de las venas. Las venas son vasos que regresan la sangre al corazón y se pueden clasificar en tres grupos de acuerdo al grosor de su pared, en venas pequeñas, medianas y grandes. Estas venas regresan la sangre venosa de las extremidades y la cabeza y el hígado, la pared del cuerpo, directamente al corazón, y entre ellas tenemos a las venas cavas superiores e inferiores, las venas pulmonares, renales, venas higos, venas yugulares, venas internas e ilíacas. En la estructura de la pared nosotros podemos encontrar la túnica íntima, que habíamos mencionado que es el endotelio, es muy delgada, estamos hablando de las venas. También tenemos una capa muscular, túnica media delgada, que estará formada por pocas células musculares lisas, y la túnica adventicia. Vamos a ver que la clasificación de las venas según el calibre, habíamos mencionado venas pequeñas y medianas, entre las cuales nosotros vamos a encontrar venas con un diámetro de 1 a 10 milímetros. Tiene la misma composición: túnica íntima, endotelio; túnica media delgada, que puede contener de 3 a 4 capas de células musculares, como lo observamos aquí, son muy delgaditas, la capa muscular; y la capa más gruesa, en este caso de las venas, es la túnica adventicia, formada por fibras de colágeno, ¿no? Aquí vemos una imagen de una vena. Como podemos observar, es una estructura totalmente íntegra. En su circunferencia podemos observar una túnica íntima o endotelio, podemos observar una capa delgada de células musculares o túnica media, y por fuera la túnica adventicia. La clasificación, dentro de la clasificación también tenemos, según su calibre de las venas, tenemos las grandes venas, que superan un diámetro mayor a 10 milímetros. Lo mismo, tienen más capas: la túnica íntima, la túnica media y la adventicia, que en este caso va a ser mucho más gruesa que en las venas medianas o pequeñas. La clasificación según su calibre, vamos a ver que las válvulas, en esto ingresa la estructura que nosotros vamos a considerar dentro de las venas como válvulas venosas, que pueden encontrarse a diámetros superiores a 2 milímetros, de pliegues en forma de media luna, paredes enfrentados. También vamos a ver pliegues de la túnica íntima, que contiene un núcleo recubierto por una capa de endotelio. Vamos a ver que las válvulas venosas, como las estamos observando aquí, tienen un borde libre orientado hacia el corazón. La función que estas válvulas venosas tienen es que impiden el retorno de sangre hacia otro tejido, y existen venas que transportan la sangre con fuerza de gravedad. Entonces aquí vemos, ¿no? Sabemos que técnicamente por cada arteria deberíamos encontrar dos venas, como estamos observando aquí. La arteria habíamos mencionado que tiene una capa muscular gruesa, en cambio las venas tienen una capa muscular muy delgadita,
¿no? Y su capa de adventicia será más gruesa. Aquí lo mismo, vemos una comparación de una, en este caso, arteria con una vena en las diferentes capas. Y diremos que las arterias en realidad pueden dar lugar, a medida que se distribuyen por todo el cuerpo, a capilares de sus diferentes tipos y arteriolas. En cambio, las venas darán lugar, o sea, a venas pequeñas, medianas, o sea, las venas grandes darán lugar a venas medianas, pequeñas, y por último a las vénulas. Bueno, hablaremos ahora del corazón. El corazón es la bomba cardíaca que tiene 4 cámaras, las cuales nosotros conocemos como 2 aurículas y 2 ventrículos. Y vamos a ver que sí, la pared del corazón está formada por el endocardio, miocardio y pericardio. Aquí vemos los componentes de la pared cardíaca. Vamos a ver un endotelio o endocardio. Vamos a ver el miocardio, la capa muscular del corazón, y el pericardio o epicardio visceral y pericardio parietal. El endocardio, vamos a ver que es la parte interna de la capa muscular, es una membrana brillante. Vamos a ver que está formada por células aplanadas y células elásticas y células musculares lisas, ¿no? En contacto con las células musculares lisas. El endocardio, vamos a ver, aquí estamos viendo un corte, ¿no? Desde el endotelio, también vamos a conocer su endocardio, que es bastante cerca con las células musculares. Y vamos a ver la túnica, en este caso, formada por las células musculares, que es el miocardio, ¿no? De la pared cardíaca. El miocardio, entonces, va a estar formada por células, en este caso, tejido celular, trabéculas. El miocardio también va a tener, en este caso, células mioendocrinas y que contienen péptido natriúrico auricular. El epicardio, pericardio visceral, es la capa visceral del pericardio que se encuentra en contacto con el corazón. Es la única capa de células mesoteliales y es una capa delgada submesotelial de tejido celular laxo. Bueno, hablaremos del sistema de conducción de la excitación cardíaca, el sistema de fibras musculares especializadas que regulan las contracciones de aurículos y ventrículos en una secuencia conjuntiva objetiva, de nódulo sinusal formado por células nodales. En cambio, el nódulo auricular, ventrículo, el aurículo ventricular se divide en 2 ramas, fibras de Purkinje. Vamos a ver la irrigación y nervios del corazón. En este sentido, vamos a ver arterias coronarias que se tornan, en este caso, ramas menores de las arterias coronarias, que son terminales, fusión coronaria de tosis y cicatriz de tejido conectivo. En cambio, las fibras nerviosas tienen fibras simpáticas y parasimpáticas y fibras del vago. Bueno, vamos a ver que el compuesto, el esqueleto cardíaco, que también es una estructura importante de la bomba cardíaca, está formada por anillos fibrosos que se forman alrededor de la aorta, la arteria pulmonar, y el trígono fibroso, que es sobre todo en la cercanía, las áreas cúspides y la válvula aórtica. El esqueleto cardíaco está compuesto por un tabique membranoso, que lo observamos aquí, fibroso, que divide y que constituye el tabique interventricular y anula la continuidad del miocardio, de las aurículas y ventrículos, y con ello asegura el latido cardíaco rítmico y en ciclos, los ciclos cuales conocemos nosotros como sístole y diástole. Bueno, les agradezco, queridos jóvenes, por su gentil atención. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.